Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Arles Charamillo, del grupo 31 de Física Electrónica. Para este caso vamos a explicar las leyes básicas de circuitos de la tarea 1. Esto es para el tutor Freddy Reinaldo Teles Acuña, ¿vale? Ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que describe la relación entre la tensión corriente y la resistencia del circuito eléctrico. Fue formulada por el físico alemán Georg Simons Ohm en el siglo XIX, basándose en sus experimentos con conductores metálicos. La ley se puede expresar de formas, pero la más común es B de voltio es igual a I de corriente por resistencia, donde la B de tensión o diferencia de potencial entre los extremos del circuito medida de voltios y es la corriente o flujo de carga que circula por el circuito medida en amperios A, y R es la resistencia o oposición al paso de la corriente medida de ohmios. Ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff es una de las leyes que establece la suma algebraica de las corrientes eléctricas que suman y salen y no igual a cero. Eso significa que la carga eléctrica se conserva en circuitos y que no se acumulan ni se pierden en los nodos. Un nodo es un punto donde se conectan dos o más elementos del circuito, como resistencias, fuentes o cables. La ley de corriente de Kirchhoff se puede aplicar en cualquier nodo de un circuito, independientemente de su complejidad o número de ramas. La ley de corriente de Kirchhoff se usa para resolver circuitos por el método de nodos, que consiste en asignar una tensión a cada nodo y formar ecuaciones lineales usando la ley de Ohm y la ley de corriente de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff se usa para resolver circuitos por el método de mallas, que consiste en asignar una corriente de malla y forma ecuaciones lineales usando la ley de Ohm y ley de voltaje de Kirchhoff. Relación de resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica, la medida de sus posiciones que ofrece un material a paso de la corriente eléctrica. La resistencia depende de varios factores como el tipo, la dimensión, la temperatura y la material. La relación entre resistencia eléctrica y la temperatura es diferente según el tipo de material, pero en general se puede decir que, uno, para los conductores metálicos la resistencia aumenta con la temperatura. Esto se da que los átomos de metal vibran más y dificultan el movimiento de los electrones. Dos, para los semiconductores la resistencia disminuye con la temperatura. Eso se debe a que más electrones pueden saltar a nivel de conducción y facilitar el flujo de la corriente. Y tres, para los aislantes, el cambio de resistencia con la temperatura puede variar según el tipo de aislante, pero en muchos casos la resistencia aumenta a la temperatura. Pregunta, ¿qué es el conductor LK99? ¿Qué implicaciones tendría en la industria? El superconductor LK91 es un material que supuestamente puede conducir una electricidad sin resistencia ni pérdida de energía a temperatura de presión ambiente. Se trata de un compuesto a plomo, oxígeno y fósforo que cobre, que tiene una estructura similar a la apatita de plomo. Un equipo de científicos de Corea del Sur afirma que ha descubierto este material al haber demostrado sus propiedades superconductoras mediante los procedimientos de levitación magnética y mediciones de resistencia eléctrica. Sin embargo, su descubrimiento del EK99 ha generado muchas controversias y escepticismo entre la comunidad científica, ya que no ha sido revisado por pares ni replicados por otros laboratorios. Además, los autores han reconocido que sus artículos preimpresos tienen defectos que el material es difícil para caracterizar y analizar, por lo tanto, la asistencia y la validez del EK99 aún no está confirmada y necesitada por la mayoría de los expertos. Sí, el K99 realmente es un superconductor a temperaturas ambientes, tendría implicaciones revolucionarias para la industria de la tecnología. Por ejemplo, podría mejorar la eficiencia y el rendimiento de los sistemas de generación, transmisión y almacenamiento de energía, reduciendo los costos y el impacto ambiental. También podría facilitar el desarrollo de dispositivos electrónicos más rápidos, potentes y compactos, como microchips, ordenadores cuánticos o sensores. Asimismo, podría permitir la creación de medios de transporte más avanzados y seguros, como Transmaglev o coches eléctricos. Sin embargo, esas aplicaciones son solo hipotéticas y dependen de muchos factores, como la disponibilidad y la estabilidad y reproducibilidad de la escalabilidad del material. Además, el KI 99 podría también tener efectos negativos o riesgos asociados, como la competencia con otras industrias, la absorción de otras tecnologías o la regulación ética y legal. Por lo tanto, es necesario realizar más investigaciones y pruebas para verificar el KN99 y evaluar sus posibles beneficios. Bibliografías y muchas gracias.